Gloria a Dios. Amén. He preparado este tema para ustedes en esta tarde y lo he titulado Sacaron fuerza de su debilidad. Diga conmigo, sacaron fuerza de su debilidad. Y voy a pedirles que por favor lean conmigo el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Voy a leer del verso 32 al 39. 32. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto al tema: y sacaron fuerzas en su debilidad. ¿Y qué más digo? ¿Están conmigo? ¿Verso cuál es? 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como Samuel, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza. Eso es lo que me ministraba. ¿Pueden leer conmigo? Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, o más de estos, prisiones y cárceles. En el 37 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Titulo esta reflexión, hermanos, sacaron fuerza de la debilidad, porque yo me preguntaba cuando estaba meditando en la palabra: ¿qué haces tú cuando estás en prueba? ¿O cómo enfrentas la prueba? ¿Cómo avanzas cuando la guerra se pone fuerte? ¿Cómo le haces? Yo no estoy en tu casa para ayudarte, no están los líderes de esta iglesia para ayudarte cuando tú vives en una prueba. Muchos pasan por pruebas y la Biblia dice que a veces es necesario que pasemos por pruebas para que nuestra fe crezca. A veces Dios va a poner una prueba a la vida, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo tomas fuerzas para no retroceder? Porque hay quienes retroceden. Hay quienes retroceden. Hay quienes en el camino dicen: ya no puedo. O quizás no lo dicen: ya no puedo, pero con sus acciones ya lo están manifestando. Se cansaron, se debilitaron, vienen a la iglesia porque tienen que venir con alguien, pero adentro esconden una debilidad, esconden un agotamiento, un cansancio, un fastidio, un ya no quiero estar aquí, pero tengo que estar porque tengo que simular que tengo que estar aquí. Pero dentro nadie sabe la lucha, la guerra que llevo por dentro, una guerra fuerte que no encuentro. ¿Cómo le haces? Fíjate que en el contexto del mundo, el que tiene dinero es el fuerte, el que no tiene problemas es el fuerte, el que está sano es el fuerte, el que cada día avanza y crece es el fuerte. Pero en la Biblia es lo contrario.
La Biblia dice que cuando nosotros somos débiles, entonces somos más fuertes. Pero ¿cómo entender el tiempo de esa debilidad? ¿Cómo entender ese tiempo de prueba que vamos a vivir o que vivimos como cristianos para perseverar? Porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No es del que empieza la carrera, no es del que empieza. Muchos empiezan, pero pocos llegan a la meta. Pocos terminan los procesos. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo ellos sacaron fuerza en su debilidad? Porque muchos de ellos dicen que no solamente tuvieron pruebas, luchas, infieren al que tapó boca de leones, entonces fue Daniel, que lo metieron en el foso de los leones. Pero dice que otros fueron aserrados, perseguidos, maltratados. Es decir, que hay pruebas en el cristiano en que tú vas a ser maltratado. Vas a padecer persecución por causa de la justicia, y tú debes de saber cómo perseverar frente a esa prueba, frente a esa lucha. ¿Cómo? O sea, me voy a hacer cristiano y se me van a acabar los problemas. Vine a la iglesia para que Dios te ayude y vas a ver que camino de rosas. No es así, no lo es. En Cristo también hay momentos difíciles. Hay momentos de quebranto, de dolor. Y tenemos que saber cómo caminar en medio de todo esto. Porque nosotros caminamos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros caminamos por fe y no por vista. Entonces por eso saqué del texto y sacaron fuerza de su debilidad. Miren, hermanos, cuando nosotros leemos estos personajes que se escriben aquí, yo veo como un común denominador en todo esto, y es que hicieron guerra en la fe. Y si vemos la guerra de la fe, no es otra cosa más que la guerra de la fe. Y si algo el enemigo hace ahora en este tiempo es que tú dudes, que entre la duda en medio de tu fe, que te abatas. Como dijo David, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué estás abatido? Y luego después dice, espera en Dios. Es decir, vuélvete a la fe, vuélvete a la promesa, vuélvete a la confianza. Pero hay momentos en los cuales se acaban las fuerzas, pero ellos sacaron fuerzas en su debilidad. Dice, hermanos, que cuando estas personas que se mencionan aquí, ellos tenían algo en común. Muchos de ellos fueron líderes, jueces, gobernantes, como jueces fueron Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Samuel. Todos ellos que se mencionan aquí, ellos fueron jueces. También se menciona David, pero David fue un rey. Y en esta historia de estos hombres, porque se mencionan 6, si ustedes quieren ver el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando Gedeón, 1, y luego Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel, profetas. Pero menciona 6 en particular. Estas 6 personas, según el comentario, dice que pertenecieron al intervalo entre Canaán y la primera monarquía. En el intervalo entre Canaán y la primera monarquía estaban este grupo de personas. Bueno, para poder ubicarnos hay que recordar que la historia de Israel estaba dividida en 3 partes. Por ejemplo, patriarcas, los que conquistaron, es decir, los jueces, pero después encontramos la deportación. Y en esta etapa es donde encontramos a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David y a Samuel, que pasaron momentos difíciles, muy difíciles. Y mi pregunta es, ¿qué tenían ellos que en los momentos difíciles sacaban fuerzas? ¿Qué tenían ellos que en los momentos de angustia, de prueba, de desánimo, donde el enemigo era más fuerte,
y Dios, en lugar de sumar, para ellos les restaba. Como en el caso de Gedeón, él tenía 32,000 en el ejército y Dios les dijo: no vas a ir a pelear con 32, vas a ir a pelear con 300. ¿Qué tenían ellos? Que tenían que creerle a Dios, que en lugar de sumar les restaba, que en lugar de aumentarles les quitaba, que en lugar de que crecieran les hacía decrecer. ¿Qué tenían ellos? ¿Sabes lo que les caracterizaba a ellos? La fe. La fe. Y si tú, hermano, no empiezas a caminar en la fe, a dejar que tu fe crezca, la fe no solo son 2 letras. La fe, dice al mismo escritor de los Hebreos en el capítulo 11, es una sustancia. Es una sustancia, es un fruto que viene de Dios. Porque nosotros somos justificados no por las obras que hacemos, sino somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos para mantenerse fuertes? Para quedar en esta lista de héroes de la fe. Héroes de la fe. Mire, yo quisiera que fueran conmigo a ver los ejemplos que ellos mencionan aquí. El libro de Hebreos, por ejemplo, menciona, al primero que menciona es a Gedeón. ¿Se recuerdan de Gedeón? Gedeón, dicen que se conoce por ser el héroe de Israel contra los madianitas. Pero algo que quisiera yo como destacar es lo siguiente: Gedeón fue un hombre débil. Gedeón fue muy débil. Incluso su carácter era débil. Su carácter era débil. Gedeón pasó momentos de soledad muy fuertes, siendo líder, siendo juez. Él incluso en su historia, dicen que lo peculiar de su historia es que Dios le dijo: tú no vas a pelear con 32,000, vas a ir con 300 hombres a la guerra. Tú vas a ir con 300 hombres a la guerra. Entonces, son de esas cosas que Dios te saca de lo, ¿cómo podría yo decir? De la sabiduría del hombre, de lo lógico, sí, la palabra, y te lleva a otros niveles. A otros niveles. Pero ¿de dónde sacaban la fuerza? Me hace mucho pensar cuando estuve en Cuba y vi tanta gente con hambre, porque en Cuba hay mucha hambre, y yo estaba en un servicio como nunca olvido esa escena, y lloraba. Enfrente de mí estaba una mujer que tenía un bebé de brazos y lloraba. Y nosotros estamos acostumbrados que si un niño llora aquí, lo sacan al cunero, lo arrullan, le dan una teta y el niño, ¿me explico?, se distrae, se aquieta. Y yo decía, porque ella está enfrente de mí y yo quería de alguna manera no estar distraído, y decía: ¿por qué esta mujer no saca a ese bebé? Y lloraba, hasta que me acerqué y le dije: hermana, ¿le pasa algo a su hijo? ¿Le puedo ayudar en algo? Me dijo: él tiene hambre, pero ya se comió su porción de este día y ya no puede comer hasta mañana porque ya no tengo. Entonces digo yo, ¿de dónde sacan la fuerza para decir: hermano, yo soy padre? Y cuando uno es padre, se quita la comida de la boca para dársela a los hijos. Y eso los hijos no lo entienden hasta que son padres. Cómo uno se priva. Yo me recuerdo cuando mi hijo lloró, no por hambre, lloró por dolor. Dije: ahora conocerás los dolores de la vida. Pero en la inocencia, hermanos, te hacen
en la impotencia llorar, porque como padre dices, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Corro para acá, corro para allá. Me recuerdo cuando teníamos una célula de estudio en mi casa y estábamos los adultos en la sala estudiando la Biblia y teníamos una muchacha cuidando a los niños en una recámara y jugaron y sacaron canicas. Samuel se tragó un catotón. Acá lo tenía. Y la muchacha ahí adentro batallando, no sabía qué hacer hasta que salió con el chamaco ya suelto. Hermanos, el niño se me muere, pero ¿qué tiene? Hermanos, ¿de dónde sacas fuerzas? Porque a veces como que el espíritu se te hace como agua, que no sabes qué hacer. Yo agarré al niño, le empecé a golpear en la nuca. Pero dije, si tanto de la golpe que le estoy dando lo voy a matar. Así no se le va a salir. Pero hermanos, yo no sé cómo le metí el dedo a la boca y lo echó. ¿De dónde a veces en el momento más crítico, más difícil, donde te sientes vulnerable, donde te sientes débil, donde el dinero no es suficiente, donde los recursos no son suficientes, donde tienes que meterte a la esfera y beber de la sustancia que se llama fe y decir, esto se ha vuelto imposible, esto es un dolor que ya no lo puedo soportar, esto a lo mejor jamás lo voy a ver, pero seguiré parado en mi principio que se llama la fe, porque la fe mueve la mano de Dios. Y tengo que creer, tengo que hablarle a mi espíritu, tengo que ministrarle a mi corazón y decir, cree, tan solamente cree, porque para el que cree todo le es posible. Gedeón está en la lista de hombres de fe. Pero todos pensamos, ay, pues todos esos que están en la lista de fe han de haber sido unos guerreros, tenían una comunicación única, eran personas con una relación con Dios. No, eran tan débiles como nosotros. Pero algo les caracterizó: la fe. La fe. Amados hermanos, la vida cristiana se camina en fe. Y hay veces en la vida que tú vas a pasar momentos tan difíciles que te van a hacer llorar, que te van a hacer voltear tus ojos al cielo, y que un día que vas a tener que decir, yo no puedo arreglar este problema, yo no puedo arreglarlo, pero lo único que tengo que hacer es agarrarme de la fe. En mi debilidad, en mi vulnerabilidad, cuando yo no sé qué hacer, lo único que puedo decir, la fe es poderosa. La fe es poderosa. Amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los momentos de debilidad? Cuando decían ellos, se hicieron fuertes en su debilidad. Cuando tú lees la historia de Gedeón, por ejemplo, si vas conmigo a Jueces, vayan conmigo a Jueces, capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Madián 7 años. Aquí en este tiempo donde los madianitas, mira todo lo que hacían los madianitas. Verso 2. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Mi hermano, yo siento así como cuando la opresión está. Y estoy preparando mi mensaje para el domingo. Hay un espíritu que se resiste, que no quiere soltarte, que no quiere quitarse de tu camino para que tú avances.
Y yo estoy diciendo, Señor, dame la estrategia, Señor, para poder decir en el nombre de Jesús, te vas a hacer un lado porque yo no me voy a quedar aquí, yo voy a avanzar. Nosotros somos no de los que retroceden. Y aunque haya resistencia, y Timoteo cuando escribe en su capítulo 4 menciona que Llames y Jambres fueron los mismos espíritus que se resistieron en Moisés, son los mismos que se resisten en el tiempo que estaba viviendo la iglesia, en un momento de apostasía. Y ese es mi sermón del domingo, se los estoy dando así. Amados, opresión. Hay una opresión. Hay algo que te quiere quitar las fuerzas. Yo te voy a dar ciertas características cuando el enemigo te está robando las fuerzas. Cuando el enemigo te empieza a robar las fuerzas, te hace creer que tú puedes, que no necesitas de Dios. Cuando el enemigo te empieza a quitar las fuerzas, vas a mermar en tus oraciones, vas a mermar en tus ayunos, vas a mermar en tu confianza en Dios. Vas a dejar de caminar viendo las promesas, viendo mejor tus caminos, viendo tus capacidades y no las promesas de Dios. Nosotros caminamos porque hay promesa de Dios para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y precisamente cuando nosotros somos débiles, tenemos que voltear, no al pastor, aunque yo estoy siempre para ayudarles, no a la pastora, no al cierto diácono, no a cierto líder para que me ayude. A quien tenemos que voltear es a la promesa de Dios. Hay una promesa y el Señor es fiel con sus hijos. Porque mira, hermano, si tú buscas una persona para que te ayude y no te puede ayudar, va a estar más peor tu situación. Porque no siempre las personas están para ayudarnos. ¿Estás de acuerdo conmigo? No siempre. Siempre tenemos que ir a la promesa. Hay una promesa de Dios que cuando yo pasara por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando somos débiles, cuando estamos más débiles en el caminar en Cristo, cuando estamos en etapas de debilidad, de dificultad, Él siempre se hará presente. ¿Cuántos alaban al Señor? Él siempre se hará presente. Sea bendito el nombre del Señor. 7 años, Madián. Y estos 7 años hicieron, hermanos, que el pueblo de Israel, lea verso 2, se hicieran cuevas en los montes, vivieran en cavernas, se fortificaron. Dice que cuando sucedía que Israel había sembrado, cuando trabajaban sus siembras, sus cosechas, venían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, ¿qué dice, hermanos? Destruían los frutos de su tierra hasta llegar a Gaza. No les dejaban nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. 5, porque ellos y sus ganados venían con sus tiendas, grandes multitudes. Dicen los comentaristas que eran más de 1 millón los madianitas, que venían y los arrasaban. Dicen, miren lo que dice el 5. Eran innumerables, usa la palabra, ¿verdad? ¿Lo está leyendo? ¿Dónde dice? Ahí está. Y eran innumerables, así venían a su tierra para devastarla. Y en el verso 6 dice, de modo que empobreció a Israel en gran manera por causa de Madián. Oh, amado hermano, ¿sabías que hay alguien que se ha puesto, hermanos, para mermar tu fe, para quitar tu fe, para que te desanimes, para que no creas en Dios, para que caigas a un escepticismo, para que te preguntes a ti mismo, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios lo va a cambiar? ¿Será que Dios hará esto? ¿Será que aquello? Eso es duda, pero presentada de otra manera.
Cuando tú dices, ¿será que Dios lo va a hacer? Caíste en la duda, nomás que está presentada de otra manera. Porque el justo, óyeme bien, el que sabe en quien ha creído, el que sabe que es poderoso Dios, hermanos, el Dios del cielo, de la tierra, el creador de todas las cosas, el que no ha perdido una batalla. Déjame decirte, como decía Celia, Él es el león de la tribu de Judá. Dice el Salmo, no duerme el que guarda a Israel. Él es tu ayudador, Él es tu sombra, Él es tu mano derecha. Aleluya, aleluya. Lo que vamos a hacer cuando estamos más débiles, dice el Señor, que debes de sacar fuerzas en tu debilidad. Debes de sacar fuerzas. Cuando estaba escribiendo el sermón, me entró una debilidad, hermanos, que ya me dan ganas de decir, yo no voy a ser los muchachos que prediquen. Una maleta en el escritorio que tengo en el oratorio. Hubiese querido abrir el cajón y decir, ¿me das fuerzas, por favor? ¿Me das la pastillita de la fuerza? Pero no está ahí. Entonces me acordé de una promesa. Y las promesas de Dios son fieles. Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En otras palabras, entra al terreno de la fe. Aún en tu momento de debilidad. Sabes que cuando Gedeón, vinieron los madianitas, hermanos, Gedeón dice que él madrugaba a buscar el trigo y se escondía en el lagar. Eso no lo hacía nadie. Eso habla del carácter de Gedeón. Cualquiera que va a sacar el trigo de la espiga, sube a la montaña, sube a un lugar alto donde el viento corre y a sotaviento lo avienta para que el viento saque la paja y el trigo caiga. Pero cuando estás en un lagar, en un bote, en un tambo y avientas el trigo, la misma paja cae sobre tu vida, cae sobre tu ropa. Gedeón estaba equivocando porque tenía debilidad, porque tenía angustia, porque tenía temores. Pero en el momento de su debilidad, en el momento cuando él decía ya no puedo más, se presentó la gloria de Dios. Dice la Biblia que un ángel llegó ahí. ¿Y sabes cómo le dice? Varón esforzado y valiente. Porque Dios no te ve como tú te ves. Imagínate que hubiera llegado Dios a decirte, ay Mari, si ya te conozco, que es tan llorona, que de todo te... Mari es mi amiga y yo puedo hablar de ella así. Y no se va a entristecer. Pues sé que le ayuda a pobre Mari, ¿no? Pero cuando llega Dios y le dice, varona, mujer de Dios, he puesto sobre ti una unción. Estás ungida desde la cabeza hasta las plantas. Entonces despierta eso. Entonces dice, ¿quién soy? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Cómo he permitido que el enemigo me subaje, me humille, cuando mi identidad tiene aceite del cielo? Así es que me voy a levantar, porque yo no estoy confiando en mis fuerzas, no estoy confiando en mi salud, no estoy confiando en lo que los médicos me dicen, ni en el dinero, ni en nada. Estoy confiando en Jehová de los ejércitos, el Señor de los señores, el Rey de reyes, a quien pido una iglesia que le alabe en esta tarde. Los hombres que pusieron en la lista de hebreos, hermanos, no crean que eran Juan Camané ni los Superman. Eran hombres tan débiles, pero que se hicieron fuertes. Y yo estoy hablando en esta noche a gente débil, pero que se tiene que hacer fuerte en la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte en la guerra, fuerte en la lucha. No podemos vencernos. Tenemos que seguir luchando. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, y llega el ángel y dice, Dios te está llamando, varón esforzado. ¿Sabes qué le contesta a Gedeón?
Nosotros somos de la tribu de Manasés. Somos de los más pobres. Mira dónde está la condición del pueblo. Si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos tiene aquí? Amado hermano, ¿sabe qué le caracteriza a Gedeón para que lo pusieran en la lista de los hombres de fe? ¿Y qué más diré de hombres de fe, de mujeres de fe? ¿Qué más diré? Y el escritor dice de Gedeón que cuando tenía 32,000 para ir contra Madián, el Señor le dijo: llévamelos al río y te los voy a probar, y diles que beban agua de esta manera, y los que beban de esta manera, y que los que beban de esta manera, tú los vas a ir apartando, y los que beban así, los que beban de esta manera. Y los fue apartando, y te quedaron 300 que vieron así, y el resto quedó de otra manera. Y dijo el Señor: pues te vas a ir con los 300 a la guerra, porque no es tu guerra, no es tu batalla. Oh, eso como me alienta. Cuando yo estoy más vulnerable y más débil en mi fe, escucho una promesa que me dice: no es tu guerra, no es tu batalla, es mi batalla. No están peleando contigo, pelean contra mí. Amado, es cuando te refugias bajo las alas del Omnipotente, ¿no es cierto? Es cuando corres como la gallina junta sus polluelos, y le decía a Jerusalén: y te escondes, porque dices: Él es el poderoso, Él es el que nunca ha perdido y no va a perder, y no nos va a dejar avergonzados frente a nuestros enemigos. Hay victoria en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay victoria en Cristo. Gedeón, hermanos, no está puesto aquí porque era el más maduro y tenía el Instituto Bíblico Betania, no. Ni Lizumbel. ¿Sabe por qué está puesto ahí? Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Alguien está creyendo a Dios? Este día yo tuve un problema fuerte. Bueno, no tuve, tengo. Y fui al oratorio y me tiré. Y dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Dime qué voy a hacer. Yo tengo problemas. Yo sé que ustedes no, yo tengo muchos problemas. Yo quisiera vivir con ustedes porque ustedes no tienen problemas. Pero yo tengo problemas. Y fui y me tiré. Dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Y mi esposa entró al oratorio y me dijo: ¿te pasa algo? Ya le platiqué. Nos pusimos de acuerdo. Ya después de que hablamos, me quedé ahí y estaba terminando el sermón. Qué curioso, ¿no? Que estoy predicando: en tu debilidad saca fuerzas. Y dije: ¿para qué? ¿Para qué fui? Y me di cuenta de este problema. Hubiera ido después del sermón, porque hasta se me quedaron las ganas de escribir. Me entró una debilidad. Pero, amados hermanos, la palabra dice que cuando somos débiles, entonces debemos sacar fuerzas. Y es allí donde tú vas a ver la mano de Dios. Yo no sé cómo, pero yo lo conozco a Dios. Yo conozco a Dios cómo se mueve. No nací ayer en el cristianismo. Tengo más de 30 años predicando la palabra y todavía estoy conociendo a Dios. Él es una fuente inagotable de poder. Él es una fuente inagotable de bondad. ¿Y sabes qué dice? No quiero que vayas a la iglesia y seas perfecto, ayunes y ofrendes, y cuando te portes bien en la vida del cristiano, entonces vienes y te puedo ayudar. ¡No! Dice la Biblia que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él es tan bueno. Él es un Dios grande en misericordia. Tengo problemas, pero tengo a quien recurrir. Y sé que Dios lo hará. Y luego les voy a decir que lo hizo, porque conviene que yo dé testimonio. Porque cuando damos testimonio, otra gente crece y cree a Dios. Por eso es bueno
Gedeón. ¿Qué más digo de Gedeón? Claro, Gedeón estaba en esta lista porque tuvo que entrar a lo sobrenatural, a creerle a Dios. No es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después de Gedeón, ¿a quién más menciona? Vamos allá, sí. Ya no les dije toda la historia de Gedeón, pero ustedes la pueden leer. El siguiente es Barak. ¿Saben quién fue Barak? Y lo peculiar de este hombre es, fíjense, lo peculiar de Barak es que bajo la autoridad de una profetisa, sí, de una mujer, porque Barak estuvo a la orden de una mujer llamada Débora. Y dicen que bajo la orden, Débora le dijo que fuera a pelear contra Sísara. Y Barak fue y buscó 5,000 hombres de Neftalí y 5,000 hombres de Zabulón, y fue con estos 10,000. Y dice la Biblia que derrotó a Sísara. Pero lo peculiar de él, hermanos, no es solo que derrotó a Sísara. Dice que él rehusó ir a pelear con Sísara, con esos 10,000, si Débora no iba con él. Y eso es lo interesante. Me acuerdo de las palabras de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés salió en el camino al desierto, y Dios le dijo: el pueblo es tan rebelde, Moisés, así que vete, llévatelos. Voy a mandar un ángel para que los acompañe. Yo no quiero ir con ustedes. De verdad, son tan tremendos que no quiero ir con ustedes. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Si tu presencia no va con nosotros, yo tampoco quiero ir. En otras palabras, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y a Barak fue lo mismo. Dicen que él le dijo a Débora: si usted no va con nosotros a la guerra, yo no voy a ir. Porque él consideraba, escucha bien, que Débora era la portavoz de Dios. Solo por eso. Porque sabía que en Débora iba a tener estrategias. Sabía que en Débora iba a tener dirección. Oh, qué hermoso es cuando tú no vas confiando en tus fuerzas. Cuando no dices: yo ahorita voy y vengo, lo voy a hacer. No, dice la Biblia que debíamos decir: oh, voy, si Dios me lleva, iré y volveré, porque por la misericordia de Dios caminamos. Y Barak fue considerado un héroe de la fe, porque supo poner a Dios a través de su gobernante, de su líder, que representaba la voz de Dios, para ganar victoria. ¿Qué más dijo? De Barak. Pero también dice de Samson, ¿no es cierto? La historia de Sansón está tan quemada. Porque cuando hablamos de Sansón, hablamos de debilidad de un enamorado, de un lascivioso. A Sansón se le cuelga todo lo que tiene que ver con carne, porque él se dejó enamorar de una mujer filistea. Él se casó con yugo desigual y le fue como en feria. Eso para que lo agarren los que están solteros buscando con quién me casaré, ¿verdad? Pues ya no solamente los que están solteros, los que a veces están divorciados se andan buscando con quién volverse a casar, ¿verdad? Pues también va para ustedes. Debe de pedirle a Dios la dirección. De verdad se los digo. Porque no puedes ir caminando de fracaso en fracaso. O sea, ya con un fracaso suficiente, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero otro fracaso? Mejor me quedo como estoy. Y Sansón, conocemos la historia. Él no se casó, y siendo ungido desde el vientre de su madre, y siendo un hombre de pacto, porque Dios le hizo un pacto a él, que no le cortaran su cabellera del nazareato. Sin embargo, él se casó con una mujer extraña. Y ya conocemos cómo terminó su historia. Dice que le sacaron los ojos, lo dejaron ciego, lo llevaron a un molino,
a moler como lo hacía utilizando la fuerza de los animales, como si fuera un animal. Lo humillaron, lo subajaron al grado de hacerlo como un animal. Dicen que Sansón ya tenía tiempo trabajando, dando la rueda para el molino, y su pelo empezó a crecer. Empezó a crecer. Agarren su pelo, hermanos, porque yo ya no agarro mucho, pero digo, su pelo empezó a crecer y no siento nada. Se ríen los hermanos pelones de aquí, ¿verdad? Bueno, el Pablito se agarra acá, ¿verdad? Miren, hermanos, que cuando hubo un momento que Sansón sintió que su pelo había crecido, le dijo a un mozo, porque lo invitaron a una gran fiesta anual de los filisteos, en un anfiteatro donde se reunían miles y miles y miles. Y lo contrataron a Sansón para hacer risa de él, vergüenza de él. Ya cuando se rieron de él, él le dijo a un joven: llévame donde están los pilares que sostienen este edificio. Y fue allá. Por eso Sansón está aquí como heredó la fe, porque fue allá. Para entonces, cuando Sansón estaba ahí moliendo, fue restaurado a Dios, volvió a consagrar su vida. Y aquí está el punto: cuando nosotros nos consagramos a Dios, vuelven las fuerzas. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, vuelven las fuerzas. Vuelven las fuerzas. Amados, si él está allí y él sintió en esa restauración, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de oportunidades, y cuando él sintió que su pelo estaba creciendo, él sabía que ahí estaba el secreto de su fuerza. Y le dijo: llévame a los muros principales. Y lo pusieron ahí. Y ustedes han oído la oración, han leído la oración que Sansón hizo en ese capítulo. Hermanos, dice la Biblia que mató más esa vez que todos los que había matado en su vida, porque volvió a creerle a Dios de la misericordia. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Queremos fuerza de Dios? ¿Queremos fuerzas espirituales? Tenemos que volver a consagrarnos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más digo? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Qué más digo? Jefté. ¿Han oído la historia de Jefté? Dicen que Jefté peleó contra las amonitas. Jefté fue un juez que solo duró 6 años juzgando. Pero lo que resalta de Jefté, que él era un hijo ilegítimo. Él era un hijo de una mujer prostituta. Y cuando su padre lo llevó a la casa y sus medios hermanos crecieron, y cuando murió el padre, los hermanos medios le dijeron: tú no vas a heredar de lo que nos dejó nuestro padre, porque tú no eres de nuestra madre, eres ilegítimo. Y dice que lo expulsaron, lo sacaron de la casa, y él apeló a los ancianos del pueblo para que lo defendieran, y lo expulsaron finalmente. Dicen que Jefté se fue a la provincia de Tob y allí vivió, y hizo un grupo. Los ociosos se juntaron con él, hizo un grupo y empezó a ser grande, a ser caminante victorioso. Y cuando los madianitas empezaron a pelear contra el pueblo de Israel, se acordaron de Jefté y lo regresaron para que peleara las batallas. Y Jefté ganó la batalla por su pueblo, porque supo creer de nuevo en el Dios de Israel, en el Dios que nunca ha perdido una batalla. Pero le caracterizó algo importante. Dicen que cuando él iba a pelear contra los enemigos, le dijo a Dios: si tú me entregas a mis enemigos, cuando yo regrese a casa, el primero que salga a recibirme lo voy a ofrecer para ti. Y ganó la batalla. Y cuando regresó a su casa, ¿quién creen que salió a buscarle? Su hija, su única hija. Y cuando la vio, dijo:
he prometido a Dios que la primera que saliera o el primero que saliera lo iba a ofrecer a Dios. Algo que no era correcto, porque Dios no pedía sacrificios de hombres. Eso no era correcto. Pero así lo hizo Jefté en su emoción. Entonces dijo: Dios mío, tengo que matar a mi hija. Y se lo dijo. Y se lo dijo. Y ella dijo: pues como tú prometiste, papá, hazlo. Algunos comentaristas dicen que la pudo haber sacrificado o la pudo haber redimido. También es el otro punto. Y al redimirla, él compró a su propia hija. Pero al redimirla, la ley decía que no se podía casar, que iba a quedar virgen todos los días de su vida. Y esa era otra maldición. Por eso ella lloraba su virginidad. Por eso ella lloraba su virginidad. Era un hombre de fe. Y está metido ahí en la lista de los hombres de fe. Son historias que a veces no les ponemos mucho cuidado, pero están ahí. De hombres que hicieron proezas, taparon boca de leones, hicieron huir a muchos enemigos. Pero ¿sabes qué les caracterizaba? La fe. Después de Jefté, ¿a quién encontramos? A David. David era un hombre humilde, dice la Biblia. Y lo que destaca de David es cómo fue y destruyó a Goliat solamente con una piedra, ¿no es cierto? Un hombre de fe. Algo que yo encuentro a David es que él tenía un corazón sensible. Era un hombre con muchos errores, como usted y yo. David fue un hombre con muchos errores, pero algo que él tenía, que siempre que cometía un error o cuando cometió errores, se arrepentía y volvía a Dios, y Dios le perdonaba. Él escribe el Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de mis maldades, borra mis rebeliones. Y lo dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre delante de ti, contra ti he pecado. Y empieza a decir. Pero me encanta cuando dice: tú nunca desprecias un corazón arrepentido. Y era la grandeza de David, que él siempre en humildad se arrepentía a Dios. Y bien dice la Biblia que el que se arrepiente y confiesa su pecado alcanza la misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Nunca olvidemos, hermanos, la humildad. Nunca olvidemos los corazones arrepentidos, porque eso es lo que Dios nunca desprecia. Y miren la oración que hizo David ya para morir en 2 de Samuel. Vamos allá, quiero que lean esta oración que se me hizo muy interesante. Y ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Digan amén, gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 23. Estas son las últimas palabras que escribió David. Fíjense, es como su epitafio ya para morir. Mira, Anita, lo que dice el dulce cantor de Israel, porque así lo menciona. Vamos a leer del verso 2 al 7. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está aquí? A ver, léanlo conmigo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Bueno, no es pregunta. ¿Que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Míralo, el 5 me encanta. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que Él quiere tocarlos. Se arma de hierro y de asta de lanzas, y son del todo quemados en su lugar. Pero me encanta lo que dice el 5. Pónganme el 5 y léanlo conmigo. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. Oh, qué grande es el Señor. Por eso David está ahí como hombre de fe, un hombre con muchos errores como tú y yo, pero lo pusieron en la lista de grandes hombres de fe.
Y por último, el sexto se llama Samuel, ¿no es cierto? ¿Qué más digo de Samuel? Es poco lo que pude resaltar de una historia tan grande como Samuel. Y algo lo que me llamó la atención en Samuel es que él, aunque el pueblo perdió el arca, porque con Samuel el pueblo perdió el arca. ¿Se acuerdan cuando los filisteos robaron el arca? Y gritaron Icabod, un pueblo sin gloria. Samuel se paró en medio del pueblo. ¿Y sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo Samuel? Cuando decían Dios ya no está, hemos perdido el arca, la caja. Samuel se paró y dijo: sí, Él sigue estando con nosotros. Eso dijo Samuel. Se perdió el arca. Y Samuel se paró y dijo: no, Él sigue estando con nosotros. Porque Israel de alguna manera, hermanos, tenía el arca como la pieza del arca, la caja del arca, como si fuera Dios mismo, cuando era una representación de Dios. Y Samuel, incluso cuando Samuel la recuperó, y eso es lo que lo exalta más a Samuel. Dicen que cuando Samuel recuperó el arca, la pieza, fue y la escondió en un lugar oscuro. Fue y la metió en un lugar oscuro, como para decirles: no pongan su vista en la pieza. Nuestra confianza está en el Dios de los ejércitos. Porque el hombre tiende a poner piezas, tiende a idolatrizar las cosas. No podemos tener ídolos delante de nosotros. El único que es adorado es el Señor de los señores. Él es el Rey de los reyes, el que no ha perdido una batalla. Por eso David es puesto en la lista de los hombres de la fe, porque supo poner a Dios en el lugar, en medio de un pueblo oscuro, en medio de un pueblo perdido. Él dijo: Él está con nosotros. Amados hermanos, y alguien se tiene que levantar en medio de todo problema, decir: Dios está con nosotros. Alguien se tiene que levantar en medio de la enfermedad a decir: Dios está con nosotros. Alguien se tiene que poner a levantar en medio del problema de la familia para decir: Dios sigue con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y sabe por qué? Porque nosotros caminamos por fe. Por fe. El justo vive por la fe. Nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y a veces yo no veo nada. A veces no veo nada, pero estoy creyendo en un Dios que trabaja de maneras que nosotros no entendemos. ¿Qué haces cuando estás débil? ¿Qué haces cuando el enemigo aserra? Cuando el enemigo trata de dominarte. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Crecer en tu fe y reclamar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles. Hay algo que dice: cuando levanto mis manos, ¿qué dice? Comienzo a sentir. Y lo dice: una unción. ¿Qué más? Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué más? Tu fuego, tu fuerza. Yo no sé cuál problema has estado pasando. Yo no sé qué dificultad no se quiere mover. Es decir, como que está asentada el problema ahí. Quiero decirte que hay un Dios grande, que los hombres que se mencionan aquí, solo te mencioné 6, pero la lista es grande. Hombres de fe que caminaron como viendo al invisible. No lo vieron, pero sabían que estaba ahí. Sabían que estaba ahí. ¿Quieren estar de pie y cantar conmigo?